Ya. Listo, entonces iniciamos, por favor, ¿ya? Vamos a iniciar hoy día con una nueva temática. Iniciamos, chicos. Hoy, en la clase de hoy, de la semana 2, vamos a ver dos temáticas de la unidad. La primera es la profesión contable y referente a la contabilidad. Dentro de contabilidad vamos a ver las diferentes definiciones, campos de aplicación, la obligación de llevar contabilidad y los usuarios de la información contable. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la clase o de la temática que vamos a ver hoy día? Es que al finalizar la clase, vamos a definir la importancia de la profesión del contador en las empresas y el manejo de la contabilidad como referencia en la obtención de información económica y financiera para que los usuarios de dicha información tomen decisiones en consideración. Vamos con el primer tema, ¿sí? ¿Qué es la profesión contable? ¿Qué es la profesión contable? La profesión contable, actualmente al contador no solo se le limita o no es limitado únicamente por aplicar ciertas normativas, ¿no? Tomando en consideración que sí hay que definir ciertas normas, principios en el desarrollo de las funciones, pero actualmente el contador es multidisciplinario, ya que tiene que tener ciertos conocimientos en otras disciplinas o aplicar otras disciplinas que interactúan en las actividades de las empresas. Sí, entre ellos están los ámbitos como la parte económica, financiera, ámbitos laborales, tributarios, societarios, ambientales y entre otros. ¿Sí? Pues todos estos ámbitos que acabo de mencionar obedecen a la realidad actual que incurren las empresas en nuestro país, sin dejar de lado, obviamente, la observación de leyes, reglamentos, códigos, acuerdos, convenios, ¿sí? No solo nacionales e incluso internacionales. La profesión contable se define prácticamente como el accionar del profesional contable que se desenvuelve en el sector privado como en el sector público. Asimismo, tanto nacional como internacional. ¿Debido a qué? Debido a que todas las entidades, instituciones u organismos necesitan controlar sus operaciones financieras y económicas para, por medio de ello, determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y también poder establecer medidas necesarias que permitan tomar decisiones oportunas. ¿Sí? Por tanto, las actividades que desarrolla el profesional contable son económicas y sociales, ¿no? Porque por medio de ello le van a permitir el desarrollo del conocimiento contable que interrelaciona cuatro elementos. ¿Sí? Interrelaciona cuatro elementos. Entre ellos tenemos a la contabilidad relacionada con el Estado, la contabilidad relacionada con la sociedad, con las empresas y con los individuos o personas. ¿Sí? ¿Por qué se relaciona con estos cuatro elementos la contabilidad? Con la sociedad se relaciona porque en este caso la sociedad ha ido evolucionando, ¿sí? Ahora en la sociedad es una constante evolución porque genera diversas actividades que prácticamente requiere mantener un control financiero y económico. Sí, entonces el profesional contable debe estar siempre, obviamente, a la vanguardia del conocimiento económico, sí, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. En este mundo cambiante, la economía se ha vuelto globalizada, existe la evolución de las comunicaciones, ha evolucionado también la tecnología, entonces a su vez estas influyen en el medio empresarial, sobre todo en las empresas, ¿sí?
Obviamente la sociedad dinamiza con la economía, ¿no? Dinamiza y genera resultados prácticamente que le interesan al Estado. Como les mencionaba, la sociedad genera diversas actividades, ¿no? Entonces, para poder llegar a tener ese control adecuado requiere de un profesional contable. ¿Por qué? Porque al generar dichos resultados son susceptibles a gravar tasas impositivas, impuestos, a definir incluso resultados que sean beneficiosos para el Estado, tomando en consideración que el Estado tributa de las empresas, ¿no? Y es uno de los indicadores también más grandes para obtener ciertos rendimientos para el Estado y poder cubrir ciertas necesidades. Entonces, las entidades o las empresas al emitir esta información, pues no es solo de interés de, para la sociedad, no es solo interés para las mismas empresas, sino también para el Estado. Entonces ahí se genera la relación, ¿no? En este contexto, cabe mencionar que la contabilidad se convierte en un vínculo, ¿sí? Un vínculo estrecho entre el Estado, la sociedad, las empresas y los individuos. ¿Sí? Ahora, las personas, ¿qué relación tienen con la contabilidad? Las personas son la esencia de la sociedad, es decir, no se mueve nada si no existen, si no existiéramos nosotras las personas, ¿no? Entonces, prácticamente las personas somos la esencia de la sociedad, pues la sociedad necesita siempre fomentar la creación de empresas que mediante esta utilice recursos financieros, recursos económicos, recursos tecnológicos, que por medio de ellos se pueda sustentar un crecimiento y un desarrollo de las empresas. Este desarrollo, este crecimiento, esta evolución que tienen las empresas y que son integradas por personas o son ejecutadas por personas, son reguladas por el Estado. ¿Sí? Entonces, prácticamente las personas hacen la sociedad. La sociedad por la necesidad crean empresas y de las empresas muchas de las veces son reguladas por el Estado y también generan de ellos ciertos rendimientos o control sobre ellas, ¿no? Entonces, así se relaciona los cuatro elementos con la contabilidad. Ahora, ¿qué es la contabilidad? ¿Sí? ¿Qué es la contabilidad? A la contabilidad se la puede definir de distintas maneras. Los autores han definido a la contabilidad de distintos modos, pero la que a mí me ha llamado la atención es de Guajardo y Andrade, porque prácticamente introduce en su conceptualización todas las variables. Ahora, ¿qué menciona Guajardo y Andrade en su libro? Él menciona que la contabilidad, sí, financiera se conforma por una serie de elementos como normas de registro, criterios de contabilización, formas de presentación y otros más. Este tipo de contabilidad se la conoce como contabilidad financiera, porque mediante esta expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que una entidad realiza y que en determinados acontecimientos económicos le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura para la toma de decisiones de usuarios externos, como acreedores, accionistas, analistas e intermediarios financieros, público, inversionista, organismos reguladores, entre otros. Para Guajardo y Andrade, la contabilidad prácticamente es la esencia del manejo de información económica financiera. ¿Sí? Ahora, hay otros autores que le definen de otro modo la contabilidad, como por ejemplo Warren menciona que la contabilidad es la función en los negocios de ofrecer información a todos aquellos que son usuarios de la información para aplicar en las operaciones de una empresa. Por ejemplo, para Romero, la contabilidad es una técnica mediante la cual se encarga del registro, clasificación, resumen de operaciones, transacciones y eventos económicos, ¿no? Para otros autores, la contabilidad es una ciencia, no es es una técnica, sino es una ciencia económica en la cual se genera un proceso de identificar, medir la información económica para poder llegar a emitir juicios y tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en conclusión, de todas las conceptualizaciones, la contabilidad ha llegado a ser una herramienta por la cual se llegan a fundamentar decisiones gerenciales.
¿sí? Todas las actividades económicas que se realizan desde una microempresa hasta una gran empresa requieren siempre del aporte de la contabilidad, porque mediante ella se puede conocer los resultados de una gestión existente dentro de las empresas. Y estos resultados, esta información va a permitir que los directivos, los propietarios de las empresas puedan llegar a tomar decisiones apropiadas o acertadas. ¿Sí? Y esto va a permitir también que obviamente se llegue a lograr los objetivos o metas propuestas por las empresas. Ahora, la contabilidad hay que considerar, chicos, sí, hay que considerar que la contabilidad es una sola. La contabilidad no varía en relación a como herramienta contable, no varía. Pues hay que considerar que la contabilidad siempre tendrá un mismo proceso contable en cualquier campo que se aplique, pero lo único que sí cambia o genera ciertos aspectos de aplicación es por las actividades que desarrollan las empresas, tomando en consideración que las actividades definen también ciertas partidas contables para su aplicación. Entonces, los campos de aplicación de la contabilidad están en función de las actividades, ¿sí? Más no de su proceso contable. Estas actividades, según cómo se van desarrollando en las empresas, se va definiendo los tipos de contabilidad que se pueden aplicar. Los campos de aplicación de la contabilidad están entre de ellos en empresas comerciales, de costos, bancarias, gubernamentales, agropecuarias, hoteleras, mineras, de servicios, de construcción. ¿Sí? La contabilidad comercial se aplican en empresas que se dedican a la compra y venta sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos. Esta contabilidad es aplicada, por ejemplo, en almacenes, librerías, ferreterías, ¿sí? En tiendas de artículos de primera necesidad como centros comerciales y demás. ¿Sí? La contabilidad, en cambio, de costos, o también llamada como contabilidad industrial, en cambio, es aplicada para empresas que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados. Aquí están dentro de ellas, se puede llevar la contabilidad en fábricas, ¿sí? En fábricas de industrias puede ser esta de calzado, de ropa o de muebles, entre otros. La contabilidad, en cambio, bancaria es una contabilidad que manejan los servicios que brindan las instituciones del sistema financiero. Entre ellos tenemos los bancos, las cooperativas, los fondos de cesantía y otros que se encargan de brindar servicios financieros. La contabilidad gubernamental, en cambio, se aplica en instituciones del sector público, ¿no? Como por ejemplo los ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas, los municipios, los consejos provinciales y otros que manejen contabilidad. La contabilidad agropecuaria, en cambio, esta contabilidad se aplica para empresas que prácticamente realizan actividades de agricultura y ganadería. Sí, entre ellas están granjas, como es haciendas, y otras más. La contabilidad hotelera se puede mencionar que es una contabilidad de servicios, pero la contabilidad hotelera prácticamente genera la función del manejo de aquellos datos financieros o económicos de empresas que se dedican a brindar un servicio de hospedaje o un restaurante. Sí, entre ellos tenemos los hoteles, hoteles, hostales, restaurantes y demás. La contabilidad minera, en cambio, es aplicada pues para empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no renovables. Entre ellas tenemos empresas petroleras, mineras y demás. ¿Sí? En la contabilidad de servicios, como les mencionaba, prácticamente esta contabilidad es bastante amplia. ¿Por qué? Porque se aplican en empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicios. ¿Sí? Entre ellos tenemos variados servicios que se puede brindar, como son salud, educación, vigilancia, servicios profesionales e incluso también está inmersa ciertos aspectos de aspectos que se relacionen a los servicios hoteleros. ¿Sí? Entonces la contabilidad hotelera es parte de la contabilidad de servicios.
La contabilidad de construcciones, en cambio, son empresas que se dedican al diseño, planificación y construcción de edificaciones. Son empresas que se dedican a ello. Y esta contabilidad son aplicadas a este tipo de empresas, ¿no? Entonces, prácticamente en este tipo de empresas se maneja la contabilidad de una manera diferenciada solo por la actividad que desarrolla. Sí, aquí les puedo poner un pequeño ejemplo. En las empresas comerciales no es lo mismo aplicar ciertas partidas contables que se debe considerar, por ejemplo, en una empresa de costos o industrial. Tomemos en consideración que la actividad sí difiere un poco en relación a los dos ejemplos mencionados, ¿no? Una empresa comercial compra y vende, sí, y requiere partidas de eso, de ingresos y egresos o de costos en relación a su actividad, mientras que la contabilidad de costos, sí, en este caso requiere de ciertas partidas contables específicas, tomando en consideración que éstas se dedican a la transformación de la materia prima y para producir dichos artículos o bienes terminados se requiere un proceso. Mientras que en ese proceso incurre muchas partidas contables, como está la materia prima, están los costos indirectos de fabricación, está la misma mano de obra y otros más, ¿no? Otras partidas contables más. Entonces, esa es la diferencia nada más, el uso de las partidas contables, pero el proceso contable en todas ellas es el mismo, ¿no? Entre ellas están los documentos fuente, están la jornalización, la mayorización, los balances de comprobación, está el proceso ¿cómo es el proceso de la emisión de los estados financieros? ¿Sí? De todos aquellos que denomina la normativa, las normas internacionales de información financiera. Entonces, prácticamente la contabilidad se distingue solo por la actividad que se ejecuta o se realiza en las empresas. Ahora, ¿quiénes son obligados a llevar contabilidad? Según nuestras leyes ecuatorianas, sí, según nuestras normativas, están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades. Nosotros habíamos visto que por medio de la ley de la superintendencia de compañías, la ley de compañías, pues en el artículo 2 menciona que existen 5 sociedades. ¿Sí? 5 compañías, las cuales por ser sociedades, no importa el capital con el capital propio que inicien, con los ingresos obtenidos anuales, con los costos y gastos anuales, estas compañías están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Ahora, también están entre ellas las personas naturales y sucesiones indivisas que posiblemente si generan las condiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas por la Ley de Régimen Tributario Interno, pues deberán ser consideradas como obligadas a llevar contabilidad. Sí, según el artículo 290 de la Ley de Compañías, menciona que todas las compañías deberán llevar contabilidad, ¿no? Todas las compañías. Esta contabilidad deberá ser manejada mediante el idioma castellano y en moneda nacional. Tomemos en consideración que nuestra moneda nacional o la moneda oficial de nuestro país es el dólar americano, que fue adoptado más o menos desde el año 2000, fue adoptada esta moneda, ¿no? Entonces, prácticamente sí genera ciertas condiciones para ser obligados a llevar contabilidad para las personas naturales. Pues las personas naturales que realicen actividades económicas y que estén obligadas a inscribirse en el registro único de contribuyentes y también ella, por ejemplo, emite y entregue comprobantes de ventas autorizados que sean por el Servicio de Rentas Internas, deberán ser catalogadas en algunos casos como personas obligadas a llevar contabilidad. Sí, pero también hay algunas de ellas que no son obligadas a llevar contabilidad. Las que son obligadas a llevar contabilidad o personas naturales que son obligadas a llevar contabilidad prácticamente son aquellas que realizan actividades económicas, ¿sí? Y que bajo sus actividades económicas generen o cumplan las condiciones establecidas en la ley, ¿sí? Regálenme un segundito, chicos, por favor, ya.
sigamos, chicos, ¿ya? Entonces, les mencionaba que eh, todas aquellas empresas perdón, todas aquellas personas naturales que desarrollen actividades y que cumplan con las condiciones establecidas en la ley, ¿sí? Serán obligadas a llevar contabilidad. Ahora, las sociedades y las personas naturales que sean obligadas a llevar contabilidad deben hacerlo bajo la responsabilidad de un profesional en la contabilidad, es decir, todos sus documentos, sus informes deberán ser firmados por un contador público, como es contador público autorizado. ¿Sí? Incluso este contador o este profesional en contabilidad tiene que tener una inscripción en el RUC, ¿sí? Tiene que manejar obviamente los principios, las normativas vigentes en el país para poder manejar la contabilidad. Y como mencionaba el artículo anterior que decía el artículo 290, pues la contabilidad se deberá manejar en idioma castellano y en dólares americanos. Entonces, así deberá manejarse la contabilidad en aquellas que son obligadas a llevar contabilidad, ¿no? Para las personas naturales y para todas las sociedades. ¿Sí? Ahora, ¿qué condiciones deben cumplir las personas naturales? Las personas naturales tienen que cumplir con los siguientes aspectos o condiciones. Primero tienen que llegar a sobrepasar o ser mayor a 180,000 su capital propio, ¿sí? Que al inicio de sus actividades económicas o al 1 de enero de cada ejercicio impositivo. Es decir, cuando, por ejemplo, se termina un ejercicio económico e inicia y ha incrementado su capital propio a un valor mayor a 180,000, es una condición para que el servicio de rentas internas bajo su ley sea designado como una persona natural obligada a llevar contabilidad. Sí, igual, si cumple la condición de obtener un valor mayor a 300,000 en ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, pues en este caso también será una condición para ser obligado a llevar contabilidad. Y si supera los $240,000 en los costos y gastos del ejercicio fiscal inmediato anterior, también será una condición para poder llegar a generar contabilidad dentro de cada una de estas empresas, ¿no? O será obligado a llevar contabilidad. Ahora, ustedes me van a preguntar tal vez, ¿y qué es el capital propio? El capital propio es conocido como el total de los activos deducidos, los pasivos, ¿sí? Que posea en este caso la persona natural, ¿no? Entonces, el capital propio es prácticamente la resta entre los activos y los pasivos, ¿sí? Siempre y cuando estos activos y estos pasivos estén relacionados con la generación de una renta gravada. Entonces, previo a cumplir esta condición del capital propio, el contribuyente deberá ser evaluado cada 1 de enero, ¿sí? Para saber si incurre en esta condición y será prácticamente determinado como alguien o una empresa o un individuo obligado a llevar contabilidad, ¿no? Los ingresos anuales son sobre las ventas o ingresos generales que tenga la entidad. Los costos y gastos en que incurran también serán claves para determinar si son o no personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Ahora, hay el caso de que, por ejemplo, tal vez ustedes me van a preguntar si, por ejemplo, hay empresas que tienen capital propio de 179,999. Desde esas personas para abajo, por ejemplo, ya no serán consideradas como obligadas a llevar contabilidad. Primero, no es necesario ser obligado a llevar contabilidad para manejar contabilidad. La diferencia es que aquellos que son obligados a llevar contabilidad deberán emitir información financiera a los diferentes entes de control.
¿sí? Aquellos que son obligados a llevar contabilidad. En cambio, aquellos que no son obligados a llevar contabilidad solo deberán generar una información básica como los registros de ingresos y gastos, ¿sí? Solo esa información estarán obligados a presentar. Pero si las empresas requieren manejar contabilidad, sí, sí se puede generar, ¿no? Si no cumple con las condiciones que se acaba de mencionar. Ahora, yo les había mencionado en uno de los aspectos en que tiene que cumplir aquellas personas naturales o sociedades que tienen, llevan contabilidad, sí, deberán cumplir con la presentación de documentos fuente o documentos prácticamente mencionaba que sean autorizados por el servicio de rentas, ¿sí? Estos documentos sirven de base, todos aquellos documentos sirven de soporte dentro de la contabilidad. Y hay ciertos parámetros, como por ejemplo, establece ¿cómo es? El reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario. En el artículo 37 y 38 menciona que los documentos que soporten la información contable y los registros que se generen deberán conservarse durante un plazo mínimo de 7 años, ¿sí? Para que esta información eh, se pueda mantener y pueda constatarse en caso de que se requiera información por parte de los entes controladores, ¿no? Los usuarios de la información contable. Desde un inicio yo les vengo hablando, desde que mencioné la definición de la contabilidad, que la información contable o aquellos gestiones económicas que se desarrollen dentro de una empresa y emanen información, esto es muy importante para aquellos denominados usuarios, ¿sí? Dentro de nuestro medio existen usuarios que están a nuestro entorno y hay usuarios que están de manera interna, ¿sí? ¿Qué son los usuarios externos? Los usuarios externos no son más que aquellas personas que sin ser parte del negocio utilizan la información que emite estas para poder llegar a tomar decisiones. Estas decisiones pueden ser de inversión, de financiamiento o revisar cierto cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas. ¿Sí? Entonces, la información que emite la contabilidad también puede servirle para nuestro entorno. Para los usuarios internos también, y mucho más ellos requieren de la información emitida por la herramienta contable. ¿Quiénes son ellos? Son aquellas personas que forman parte de la empresa que usan información financiera para tomar decisiones de análisis, corrección y proyección. ¿Sí? En las definiciones que se presentó, prácticamente se indica que toda la información financiera, todos aquellos reportes financieros están dirigidos a una gama amplia de usuarios, ¿no? Porque ellos son los que se satisfacen con esa información y mediante esa información, pues como les mencionaba, podrán tomar ciertas decisiones, ¿no? O a su vez también emprender acciones adecuadas para el crecimiento de la empresa. ¿Sí? En el marco conceptual de la información financiera, menciona que prácticamente la clasificación de los usuarios se define por externos e internos en sentido de su relación con la empresa. ¿Sí? Ahora, en los externos tenemos, por ejemplo, a los inversionistas, tenemos aquellos llamados como prestamistas o que financian a la empresa, proveedores, acreedores comerciales, clientes, al mismo gobierno o estado, a los organismos públicos y al público en general, son considerados como usuarios externos. En el caso de los inversionistas, ellos, ¿por qué requieren de esta información? Porque prácticamente ellos son suministradores de capital, ¿sí? O a su vez llegan a ser asesores. Y ellos obviamente pueden ser que estén preocupados por el riesgo que ellos pueden correr o incurrir al momento de proporcionar sus inversiones en dichas empresas.
Entonces, ellos necesitan de esta información para que les ayude a determinar si deben o no invertir en dichas empresas, es decir, deben o no comprar o vender las participaciones de una empresa. Entonces, prácticamente sirve de mucho esta información para aquellos denominados inversionistas. Para los prestamistas, para el caso de los prestamistas, obviamente también se requiere muchísimo de la información contable, ya que ellos prácticamente son los que financian a las empresas, ¿no? Y ellos determinan, bajo la información, determinan si los préstamos emitidos van a ser pagados o no van a ser pagados, y si van a ser pagados de manera puntual o no, es decir, si serán pagados al vencimiento. Entonces, ellos también requieren de una información financiera para definir cuál es cómo es la escala de endeudamiento, por ejemplo, de alguien que van a financiar, ¿no? Entonces, se requiere de esta información. Por ejemplo, también los proveedores y los acreedores comerciales requieren de esta información porque es algo similar a los prestamistas. Los proveedores a veces su mercadería la entregan en base a un financiamiento, con base en financiamiento, ¿no? Y ellos obviamente también están interesados en saber cómo es la posición de la empresa, en qué condiciones se encuentra la empresa, cuál es la información económica y financiera de la empresa, que para ellos les permita determinar si las cantidades en las que están endeudados dichas empresas puedan ser pagadas, ¿no? Entonces, miren que para los proveedores también, para los clientes también es importante, aunque parezca que no. Los clientes también requieren de esta información. ¿Por qué? Porque mediante la información que ellos obtengan, ellos van a definir la continuidad de la empresa. ¿Sí? Es decir, si son clientes, por ejemplo, de una empresa en la cual su adquisición es de forma permanente, ¿no? Tal vez hay otras empresas que no producen o no distribuyen el producto que es requerido por el cliente. Y cuando eso se suscita, pues los clientes están muy interesados de que una empresa no vaya a quebrar, ¿no? Entonces, el cliente también es usuario de la información porque ellos requieren de esa información para saber si la empresa seguirá generando el principio de negocio en marcha. Hay también otros usuarios externos como el gobierno o los organismos públicos, ¿no? En este caso el Estado. A él también le interesa la información financiera que emite las empresas, ¿no? Ya que, por ejemplo, en el caso del gobierno y sus organismos públicos están interesados sobre todo en la distribución de los recursos. Incluso ellos sabrán cómo actuar sobre las entidades porque recabando toda la información que emita la contabilidad, podrán incluso regular bajo políticas fiscales o bajo las normativas, ¿sí? Obtener de ellos una renta, ¿sí? U otros impuestos incluso. Para el público en general, en cambio, cómo es la información contable es afectado, pues se considera incluso en muchas formas, ya que, por ejemplo, las actividades que se desarrollan en una empresa incurren también, por ejemplo, en la contratación de personal. Saben que una empresa cuando está estable, el área o el medio o el entorno también está posiblemente en la misma condición, ¿sí? Para ser más clara, por ejemplo, las entidades muchas de ellas contribuyen al desarrollo de la economía, ¿no? Muchas de ellas incurren incluso en cómo es, en afectar de varias maneras al entorno, ¿sí? Sea de manera positiva o sea de manera negativa. Entonces, entre ellas pueden mencionarse, pues, cuando se contrata personal, cuando una empresa está bien, obviamente contrata más personal, ¿sí? Es decir, las personas que se emplean son un número mayor. Las compras que realizan a los proveedores locales, entonces mejoran también su entorno, ¿sí? Entonces, para el público en general, sí es muy necesario obtener dicha información, ¿no? Ahora, para aquellos que son denominados como usuarios internos, yo les había mencionado que son personas que forman parte de la empresa.
Para ellos mucho más es importante obtener la información financiera que emita desde la herramienta contable, como por ejemplo aquí tenemos los empleados y la gerencia. En el caso de los empleados, ¿por qué les interesa ellos conocer acerca de la información emitida por los aspectos financieros y económicos de una empresa? Es porque prácticamente los empleados, sí, siempre van a estar interesados en saber si existe o no estabilidad dentro de la empresa, porque si una empresa posiblemente puede quebrar, el usuario sabe tal vez las alternativas que puede tomar para que ese problema no le afecte. Sí, entonces prácticamente los empleados requieren de esa información porque ellos también determinarán su estabilidad laboral, incluso sabrán si llegarán a ser parte de los rendimientos que generan que genera la empresa, ¿no? Como es la participación de las utilidades a sus empleados. Entonces, ellos también están muy interesados siempre en saber la información que les permita a ellos definir sí o no serán remunerados de una manera favorable para ellos, incluso para, por ejemplo, si en caso de que hay personas que estén generando trámites de jubilación, por ejemplo, para ellos también es un beneficio cuando las empresas estén en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque al momento de jubilarse serán, eh, como es, restituidos con los valores pertinentes. Entonces, y así el empleado pues tiene mucho interés pues en obtener información de las empresas. Mucho más la gerencia, dueños, propietarios, inversionistas, pero inversionistas que ya integran la empresa, ¿sí? Ellos son los principales usuarios de la información, tomando en consideración que la principal responsabilidad en relación con la información que presentan los estados financieros corresponde a los gerentes, corresponde a los propietarios, ¿sí? Tomando en consideración que ellos mediante esta dicha información, pues pueden llegar a definir la gestión que se ha ejecutado dentro de las empresas, poder tomar control sobre ciertos aspectos de la empresa, obviamente control económico, tomar decisiones, generar planificaciones, ¿no? Entonces es bastante importante para el cliente interno gerencia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, chicos. Bueno, reflexionando, ¿sí? La profesión contable, según como habíamos mencionado, actualmente el profesional contable no se limita únicamente a aplicar las normas, a definir bien las normas para su aplicación, sino que actualmente la contabilidad sirve como una herramienta en el desarrollo de las funciones del profesional contable. Pero estas funciones requieren de que se aplique varias disciplinas, ¿no? Para que mediante ellas puedan interactuar en las actividades de la organización. Habíamos hablado de disciplinas como disciplinas de rango laboral, tributario y entre otros, ¿no? Ahora, la contabilidad, en este caso, es una herramienta la cual permite fundamentar las decisiones gerenciales. Si toda actividad económica que realizan, sean por más pequeñas o grandes las empresas, requieren de un aporte de la contabilidad. ¿Para qué? Para que podamos saber, si tanto el usuario interno como externo, el resultado de la gestión empresarial. Ay. Concluyendo, chicos, ¿no? Concluyendo, la profesión contable es muy importante. Sí, la profesión contable es bastante importante, sobre todo en el campo empresarial, tomando en consideración que el profesional contable, mediante su trabajo, este debe basarse en una herramienta que es denominada contabilidad y mediante ella podrá obtener la información pertinente. Sí, para definir los resultados, gestión y otras que al usuario permita tomar decisiones acertadas.
vuelvo a repetir, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, alguna inquietud. De mi parte sí estuvo muy clara la explicación, profe. ¿Seguros? Sí, ¿quién Sí, habla? yo hablo con mí. Bueno, Yanela, ya. Ahí están los compañeros que me solicitan que les permita ingresar a clases, pero ya estamos tarde y les estoy permitiendo, pero no ingresa, ¿qué también pasaría? Ya. Bueno, entonces, si no tenemos ninguna pregunta, pues nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Para que la próxima clase ya tomemos en consideración ciertos aspectos, ¿no? Tomemos en consideración ciertos aspectos. La próxima clase vamos a ver todo lo referente al código de ética, ¿sí? Para los profesionales de la contabilidad. Ahí vamos a hacer incluso un pequeño taller, por favor, así que la próxima clase, cuidado en faltar, cuidado en no conectarse, ¿sí? Ya, entonces vamos a pasar a tomar listas. Si no hay ninguna pregunta, vamos a tomarles la asistencia y a definir ciertos aspectos en el aula virtual que ya están subidos y estoy notando que no están revisando, chicos, sí, o algunos estudiantes me están preguntando que no se ve la actividad que se debe desarrollar durante esta semana o de qué, a qué se refiere la actividad que tienen que desarrollar esta semana. Entonces, mencionarles que las actividades están súper explícitas en la parte donde que habla de las actividades de evaluación, pues ya está subido una tarea, ustedes ya tienen un tiempo pertinente para la presentación de la primera tarea, ¿sí? Pero si tienen alguna inquietud sobre ello, también para que me la realicen, por favor, sí, pero posterior a tomarles la asistencia. Por favor, prendan las cámaras o si no, les voy a retirar antes de tomarles la asistencia. Yo no sé por qué son tan sorditos algunos. Siempre les digo que mantengan sus cámaras prendidas, pero hacen caso omiso. A ver, chicos, voy a compartir con ustedes la pantalla, ¿ya? A ver, voy a compartir. A ver, estamos... Esta clase sí la he hecho muy rápido. Ojalá esté entendible nomás. Ojalá si no me han hecho preguntas haya sido porque me hayan entendido todo. Espero que así sea. A ver, empiezo con la asistencia, ¿ya? Armendaris Samara. Samara debe ser. Buenas tardes, O presente. Shamara, que me llamara, me dijo ya la segunda vez. Bueno, ya hasta que me aprenda. Sí, paciencia. Ya, presente. Barcenes Gisela. Buenas tardes, Lisa, presente. Buenas tardes. Barragán Carlos. No está. Bravo Yesenia. Presente. Calle Evelyn. Presente. Cañar Yasmín. Presente. Casar Leslie. Presente. Chela Darwin. Presente. Chimbolema Wilmer. Díaz Jonathan. García María. Profe, buenas tardes. Disculpe, la señorita García tenía un problema de salud. Ya, bueno, me imagino que debe sacar certificado médico. Deberá eso enviar a coordinación para que le justifique. Sí, porque como yo grabo las clases tomando la asistencia,
Si en caso de que existe alguna revisión de las aulas virtuales que comúnmente lo hacen y revisan con el listado, pueda que no concatene y después yo le voy a poner asistencia y la víctima ya no va a ser ella por ponerle inasistencia, sino yo por sancionarme por poner asistencia a alguien que no está presente. Entonces le dice que por favor justifique en la coordinación, ¿ya? Listo, ya le digo, gracias. Ya. Guamán Stalin. Presente, buenas tardes. Stalin contestó hecho un flash, que medio le escuché. Guamán Nube. Presente. Guambuguete Natalie. Presente. Ahí está prendida la cámara, Natalie, pero no le veo la cara. Wingla Gabriela. Presente. Inga Melanie. Presente. López Kerly. Presente. Machuca Talía. Presente. Manzano Odalis. Monta Emily. Presente. Vacas Patricia. Presente. Patín Kelly. Presente. Quintana Alfonso. Presente, Licen. Requelme Yanela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rochina Lady. Presente, Licen. Rodríguez de Yanira. Presente. ¿Dónde está de Yanira? Ay, sí que la perdí. Presente. Ah, ya lo que pasa es que está como Jean Lucio. Ah, ya me va. Por favor. Sí, entonces ahí sí no le reconocí. Sánchez Michelle. O Michelle. Ella también estaba con la hijita internada en el hospital. Perdón. Algo me dijo Andrea. Sí, la señorita Sánchez estaba con la hijita internada en el hospital. Ah, es la compañera que está también con el inconveniente. Sarango Naeli. Está pidiendo que le admita. Segura Andrea. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Tiaguaro Lisbeth. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Yajico Luis. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Listo, chicos. ¿Sí? Si no le nombré a alguien, por favor, me avisa. O también avísenme, por favor, si en caso de que no pueden acceder al aula virtual. Tengo inconvenientes de ciertos estudiantes que no pueden acceder porque posiblemente no estén matriculados. Si existe ese inconveniente en este curso, por favor, me avisan para poderles matricular. ¿Sí? Adicional, por favor, chicos, mencionarles que tomen en consideración la revisión del aula virtual. Ya está subido, en recursos está subido todos los documentos pertinentes, excepto la guía la guía didáctica, ¿sí? Que en estos días igual yo ya la subiré. Todavía igual está en proceso, está todavía ciertos aspectos que todavía tengo que definir y ya subiré la guía metodológica, ¿no? La guía didáctica. Pero por favor, el resto de documentos sí revisar, indicarles de que ya tienen una tarea, la cual está, como lapso de tiempo para poderla subir, está hasta el día viernes, me parece, hasta el 19 de este mes, está hasta el 19 para subir esa tarea. Por favor, leer bien los aspectos, indicaciones que se menciona para que puedan entregar la tarea y no vayan a tener pues inconvenientes en las calificaciones, ¿no? Entonces, por favor, revisar el aula virtual. Ya está subido el sílabo, ya está subido las rúbricas, está subido todos los documentos como calendario académico actualizado, ya incluso está el calendario académico
el que está ya legalmente aprobado, ¿sí? Para que ustedes puedan definir días que sí van a tener clases y días que no. Lisbeth, por favor. A veces me distraen aunque no hagan bulla. Sí, entonces dentro del aula virtual, por favor, realizar las pertinentes revisiones. Déjenme ingresar a su aula virtual ya, para que podamos ver. Sino que les cuento que como no tengo nombrecitos en los cursos, no sé cuál es el curso de ustedes. Este me parece que ustedes son contabilidad A, ¿no es cierto? Sí. Sí, son contabilidad A. Entonces, chicos, ya está subido, ¿no? Bueno, los primeros recursos ya ustedes miraron cuando socialicé el sílabo, pero yo les había mencionado que hay ciertos aspectos que todavía me tocaba definir y subir, ¿sí? Entre ellos está un video de presentación, ya lo he subido. Están ciertos documentos que es de su interés, como les mencionaba, ya está el sílabo, está el reglamento de la evaluación estudiantil, está la rúbrica de evaluación, está el calendario académico, está el horario de clases. Sí, bueno, esto ya habíamos visto que ciertos documentos sí estaban ingresados, ¿no? Lo único como que me falta para terminar de cumplir con este recurso es la guía metodológica. Sí, que como les menciono en estos días ya subiré la guía metodológica. Ahora, dentro de otros aspectos que ustedes tienen que generar revisión también, por favor, es sobre todo las semanas en las cuales van a generar actividades asincrónicas. Por favor, revisión constante, chicos. Ya está habilitada la primera semana. Entre ellos está la planificación semanal, es decir, qué actividades se van a desarrollar, la fecha en las que se van a desarrollar. También, por favor, tomar en consideración los recursos para que fortalezcan el conocimiento. Entre ellos están ciertos documentos, sí, están ciertos documentos que ustedes podrán dar lectura y también fortalecer, como les mencionaba, los conocimientos. Están aquí incluso no solo documentos, sino he cargado también un video para que afiance los conocimientos en la definición de la empresa y en la clasificación de la empresa. He subido 2 videos. He subido la presentación que la ejecuto cada semana. Sí, he puesto a consideración de ustedes. Y también están las clases, ¿sí? Las clases grabadas. Está la clase de la semana 1 y la clase de la semana, la clase 1 de la semana 1 y la clase 2 de la semana 1. ¿Sí? En la clase 1, solo lo único que se vio es la socialización del sílabo, pero como materia ya empezamos desde la clase 2, entonces esa clase ya está grabada y subida. Sí, ustedes ya pueden visualizar y pueden ya incluso también denotar si hay ciertos aspectos de cómo es de inquietud. Ahora, aquellas preguntas que a ustedes todavía tal vez no se las resuelva, por favor, donde que dice foro acá arriba o donde que dice chat privado con el docente, por favor, si hay preguntas, realizar. Sí, por este medio también nos podemos contactar para que ustedes puedan tener la información pertinente. Sí, acá no me vayan a subir información porque estos son avisos de manera general, es decir, grupal. Sí, pero acá tenemos 2 recursos en los cuales nos pueden permitir conversar y también definir ciertos aspectos de inquietudes o a su vez también mantener ciertas conversaciones en relación a la materia o a las temáticas vistas, ¿no? Entonces aquí tenemos el chat privado con el docente o las inquietudes que tengan ustedes como grupo. También tenemos en la actividad de evaluación ya subido una tarea. Por favor, chicos, revisar, ¿sí? Esta es la primera semana que yo les voy a advertir. La segunda semana ustedes ya tienen que estar siempre pendientes. No he habilitado todavía la semana 2. Ay, ¿qué pasó? Se colgó. Ya, no he habilitado todavía la semana 2. Sí, ustedes todavía no pueden visualizar la semana 2. Ya les voy a habilitar más tardecita, ya les habilito y les cargo igual otra tarea, pero esa será presentada hasta la próxima semana, pero ya tienen una tarea. Y hoy día me doy el tiempo de informarles, de hacerles caer en consideración ciertos aspectos de revisión por su parte en el aula virtual, pero repito, las siguientes semanas
sí, ya ustedes tendrán la obligatoriedad, sí, y la responsabilidad de la revisión. Estamos, y ahí igual hacer las tareas correspondientes. Entonces, aquí ya hay una primera tarea, la cual el internet como que se bajó. Regálenme un ratito hasta que se cargue, ¿ya?